¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial para explicaros el cálculo del gradiente, divergencia y rotacional. En el apartado A nos piden calcular el gradiente de un campo escalar. La nomenclatura de gradiente se escribe con las iniciales, es decir, grad, y la función o campo escalar que nos hayan dicho. El resultado será un vector, por eso deberíamos de ponerle una flechita arriba. Las tres operaciones que vamos a hacer están basadas en un operador que se llama el operador nabla, y que se escribe así, y que en este caso es el producto del operador nabla por la función. El operador nabla es un vector formado por las derivadas parciales, bien sea de x y de y si estamos en R2, o de x, de y, de z si estamos en R3, y que opera a algo. En este caso, opera multiplicado por f. Por tanto, lo que haremos será, como si fuera la propiedad distributiva, ir metiendo la f dentro de las derivadas parciales, y nos irá quedando la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y y la derivada parcial de f respecto de z. En nuestro caso, tenemos en el enunciado esta función escalar. Se llama escalar porque en el lado de la derecha solo hay un término, es decir, que cuando sustituyamos un punto solo obtendremos un valor. Y tenemos que ir haciendo las derivadas parciales según indican en este orden, es decir, la derivada parcial de f respecto de x, que es 3y cuadrado por z cuarta, la derivada parcial de f respecto de y, que sería 6xy por z cuarta, y la derivada parcial de f respecto de z, que sería 12 por x y cuadrado z al cubo, obteniendo de esta forma una función vectorial, es decir, un vector porque tiene tres componentes. Si luego nos pidiesen particularizar a un punto en concreto, sustituiríamos el punto en las variables x y z. En el segundo apartado nos piden la divergencia. La divergencia se escribe con las iniciales div de una función vectorial que nos indiquen, y el resultado es un escalar. Volvemos a utilizar el operador nabla del apartado anterior y lo multiplicamos escalarmente por la función o el campo vectorial que nos han dado. Ahora es un producto escalar. El operador nabla ya lo hemos puesto antes y lo multiplicamos escalarmente por cada una de las funciones que forman el vector f. Es decir, que si nos fuéramos al enunciado, podríamos llamar a la primera componente f1, a la segunda componente f2 y a la tercera componente f3. Por tanto, al ir haciendo las derivadas parciales, haremos la derivada parcial de f1 respecto de x solamente, más la derivada parcial de f2 respecto de la segunda componente y la derivada parcial de f3 respecto de la tercera componente. Si para nuestro caso hacemos la derivada parcial de esta primera componente respecto de x, el resultado es y cuadrado. Y le sumamos la derivada parcial de esta segunda componente respecto de y, que sería z al cubo, y la derivada parcial respecto de z de esta última componente f3, que en nuestro caso sería 2xy. Y de esta forma obtenemos el valor de la divergencia del campo vectorial f, que si nos pidiesen el valor en un punto determinado, por ejemplo el 1, 1, 1, sustituiríamos los valores en la expresión, que en nuestro caso pues daría 4 si sustituimos. Y en el último apartado nos piden el rotacional, que como todos los anteriores se escribe con las iniciales de la palabra, de la función vectorial f, y esta vez el resultado es un vector. Es el más largo de todos, no el más complicado, porque nuevamente utilizamos el operador nabla y esta vez lo multiplicamos vectorialmente por el campo vectorial que nos han dado. Campo vectorial o función vectorial.
En este caso, al ser un producto vectorial, tenemos que hacer, como recordáis de otros problemas, un determinante en el que el primer vector que aparece en la fórmula está en la segunda línea y el segundo en la tercera. Y arriba siempre aparecerá el IJK. En este caso, la segunda línea sería la parcial respecto de x, la parcial respecto de y la parcial respecto de z. Es decir, el operador nabla directamente sin operar de momento nada. Y en la tercera fila, el segundo vector, que es el f. Igual que en la divergencia, al ser un campo vectorial, aquí pondremos las tres componentes, es decir, f1, f2, f3, como si en el enunciado troceásemos ese vector y tuviera sus tres componentes, que es lo que os estoy poniendo ahora arriba, y sería la primera componente f1, la segunda f2 y la tercera f3. Al ser un producto vectorial, arriba pondremos IJK. Y lo volveremos a hacer, como siempre os he dicho, por el desarrollo de la fila superior. Por comodidad operativa sería bueno que sustituyéramos las funciones, es decir, manteniendo en la segunda fila la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z, en la fila de abajo pondríamos las componentes del vector, que en nuestro caso son xz y z al cuadrado y x y cuadrado z. Y arriba, como siempre, el i, j y k. Recordad que para hacer un determinante de estos tipos de problemas suelo recuadrar la primera fila y recordarme el cambio de signos que se hace de más menos más para que no se me olvide. Os lo voy a hacer con colores para ver si lo entendéis mejor. En nuestro caso vamos a hacer el adjunto de la i. Por tanto, eliminamos su fila y su columna y calculamos el adjunto de la matriz resultante que tenemos aquí. Nos quedaría la derivada parcial respecto de y de esta componente, que en nuestro caso sería 2x y z, menos la diagonal secundaria, que sería esta de aquí, y sería la derivada parcial respecto de z de este valor que tenemos aquí, que en nuestro caso quedaría 2iz. Pasamos ahora a resolver la segunda componente. Cogemos mentalmente la segunda componente y tachamos su fila y columna y resolvemos el adjunto correspondiente. Siguiendo la diagonal principal sería este valor por este valor, es decir, la derivada parcial respecto de x y cuadrado z, que nos queda y cuadrado por z, menos la derivada parcial respecto de z de esta componente, que en nuestro caso nos queda x. Y no olvidéis que como ocupamos la posición par que lleva signo menos, tenemos que cambiar de signo el resultado que hemos obtenido. Por tanto, el primero era positivo y lo ponemos negativo, y el segundo negativo y lo ponemos positivo. Y el último sería la k, donde tacharíamos mentalmente la primera fila y la última columna y resolveríamos el adjunto que nos queda aquí. En este caso, la diagonal principal sería este producto y sería realizar la derivada parcial respecto de x de y por z cuadrado, que como no tiene x sería 0, menos la derivada parcial respecto de y de la función x por z, que casualmente tampoco tiene i's, por tanto la derivada también sería 0, es decir que la última componente queda directamente 0. Y este sería el valor del rotacional. Recordando conceptos teóricos, el gradiente nos indica la dirección en la que en un determinado punto el valor de la función aumenta lo más rápidamente posible. La divergencia nos indica la existencia de fuentes o sumideros en función respectivamente de si el valor es positivo o negativo, y el rotacional nos indica si el campo es o no conservativo. Si el campo es conservativo, o el valor de nuestra función, en este caso,
Eso implica que el rotacional de f es igual al vector 0. Esto implicaría que el trabajo para desplazarnos entre dos puntos no depende de la trayectoria, sino exclusivamente del punto inicial y final. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al día de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.